Bé, doncs bon dia. Benvinguts i benvingudes a la primera de les conferències del cicle d'aquest any, un cicle que el podem realitzar també gràcies al Patronat de la Politècnica i al COA, i on avui tenim el plaer de presentar-vos a Juana Sánchez. Bienvenida, muchísimas gracias. La Juana es doctora arquitecta amb la tesis doctoral en claves y urbanidad, actualizaciones en los intercambios del jardín y el hábitat. Combina la pràctica professional amb la investigació i la docència com a professora contractada doctora de la Universitat de Màlaga, on imparteix des del 2010 classes a l'àrea d'urbanística i ordenació del territori a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. La Juana ha estat investigadora en el grup d'investigació RNM 909, Vivienda Eficiente i Reciclaje Urbano, que va estar dirigit per la Elisa Valero Ramos, que és catedràtica de projectes de l'Escola d'Arquitectura de Granada. En aquest treball destaca la seva feina en l'equip d'adequació del pla director del port de Motril, en un estudi per potenciar la relació entre el port i la ciutat, així com l'adequació dels espais urbans del sistema portuari i del barri de Varadero. També la Joana ha sigut invitada com a ponent en diferents escoles i en diferents fòrums d'àmbit nacional i internacional, com per exemple el Fòrum Europan, l'Escola d'Arquitectura de Múnich, d'Innsbruck o en diversos cursos d'estiu a la Yale a Londres. I des del 2001 comparteix despatx professional amb Diego Jiménez López, amb el despatx amb el nom DJ Arquitectura, i el seu treball ha sigut reconegut amb diversos premis nacionals i internacionals, entre els que destaquen sobretot el Premi Europan de les edicions 7, 8, 10 i 11, els Premis Bauet del 2011, i han estat finalistes també en els Premis AR el 2010 i nominats a diversos Premis Mies van der Rohe els anys 2010, 2021 i 2022. També van obtenir el primer premi en concursos d'investigació residencial, com el concurs Viva, Vivendes de Vanguardia, per la implementació, que va ser llavors el recent aprovat Codi Tècnic de l'Edificació, que ara ja fa molts anys que està en curs. La seva obra també ha estat publicada en diverses revistes de reconegut prestigi i exposada en diverses exposicions nacionals i internacionals. I res més, ja passo la paraula a la Juana, que ens inaugura aquest cicle, un cicle que tenim després, ja anirem veient, però convidats a Jero Gutiérrez, a Bas Arquitectura, a Pablo Garrido, a Jordi Comas de Comaspon y finalmente a Ana Bufil. Y res més, muchísimas gracias por todo, de verdad, estamos muy contentos. Y dejamos que esta conferencia tan maravillosa. Bueno, muchas gracias Silvia, merci Girona. Encantada de estar con vosotros. Si en algún momento no me escucharáis bien, me advertís, ¿vale? Intentaré no ir muy atropellada, pero traigo muchas cosas para contar, así que espero que os sirva. Creo que empezáis el máster, que es ya como el final, ¿no? El final de un ciclo, y creo que es un momento de ebullición muy interesante. Y por eso quería compartiros una colección, ¿no? Una colección como un poco la que guardo en esa caja, ¿no? Y para contaros un poco cómo abordar o de qué manera hacer una arquitectura o buscar una arquitectura que os sea propia, ¿no? Yo os contaré mi experiencia intentando hablar de cómo, de que mi manera de ver la arquitectura no se ha centrado en la edificación, sino que ha intentado explorar otros campos, ¿no? Empiezo a contaros como J de J, o como curiosamente nos llamaban DJ, ¿no? Y me pareció gracioso en aquel momento, ¿no? Con esta imagen que era con la que muchas veces nos presentábamos, ¿no? Desde DJ Arquitectura, porque tiene algo que ver con una obra que hicimos después y que nos trajo mucha fortuna, que fue la piscina municipal de un pequeño pueblo de Lobre en Granada. Y esta imagen lo que significaba no era un disfraz, era más bien como esta cosa de travestirse en el buen sentido, de intentar buscar algo que sea como una parte casi propia, ¿no? Bueno, no sé si lo habremos hecho mal, pero esta cosa que siempre, por lo menos en mis generaciones, se respiraba en la escuela de arquitectura, y es que la arquitectura es como casi una manera de vivir, ¿no? Eso luego bien entendido, hay otra parte que dice, no sé si es ocio o negocio, y ahí para mí ha traído mucha complejidad. Pero en esa parte de encontrar un lugar en el que tú te encuentres cómodo y en el que puedas investigar y en el que te pueda resultar atractiva y en el que pueda también aportar, ¿no?
es un poco el viaje que queremos hacer. ¿Por qué la piscina fue un hito o un referente? Pues porque era un proyecto que nos permitió posicionarnos o empezar a pensar en qué significaba esas relaciones que en aquel momento nosotros queríamos pensar como más híbridas, ¿no? En un momento en el que no era tan usual hablar de la relación de la arquitectura y el paisaje o la arquitectura y la naturaleza, sino que había como cajones mucho más estancos. Yo creo que vosotros, tres, no sé ya cómo lo decimos, ¿no? Quiere decir que afortunadamente estamos en una sociedad que va evolucionando y ya ni siquiera podemos decir, ¿no? Definimos por el género, ¿no? Nos definimos, no sabemos muy bien, ¿no? En esa indefinición o en esa hibridación, en esa ambigüedad, yo creo que hay una oportunidad muy bonita, ¿no? Y en ese sentido, eso es lo que nosotros apostábamos, ¿no? Por no mirar solamente a un punto, ¿no? Por abrir la mirada y por, en un momento que esté más enfocado, una cuestión, pero siempre rodeada de otras muchas que iremos intentando desentrañar en esta charla. Bueno, la piscina en aquel momento se quedaba con una relación de la naturaleza que para nosotros luego nos dimos cuenta que todavía tenía como una condición muy formal, ¿no? En el sentido de que, bueno, nos gustaba trabajar con esa idea de un lugar que trabajaba con el hedonismo, que el ocio y el agua para nosotros sugería, pero terminaba construyendo un valle artificial muy pensado desde la forma, ¿no? Y nos gustaba pensar cómo la exploración podía ir más allá, buscando siempre una especie de relaciones mucho más simbióticas con todo lo que nos rodeaba, ¿no? O lo voy a pasar muy rápido, simplemente porque me interesa contarlo como desde un punto de vista de posicionamiento, ¿no? Digamos, o de cuestiones que han estado ahí en la evolución del estudio, para que vosotros veáis también cómo puede progresar uno en su línea de trabajo en relación a esa manera de integrar otros procesos, ¿no? Para nosotros Europa fue una oportunidad porque precisamente en su base son tan abiertas y tocan tantas escalas y con unos digamos, encargos, ¿no? tan buenos, pues porque están gestionados desde un comité científico que está muy preparado, que sabe muy bien o que piensa, que escucha, ¿no? a la sociedad y a las demandas de la sociedad en un ámbito europeo, en un ámbito muy amplio y para jóvenes. Entonces era un foro muy interesante, primero por todo el planteamiento del concurso y después por todo lo que el concurso te da de participar con el resto de los equipos que han ganado y cambiar y contrastar impresiones, ¿no? y experiencias. Bueno, en todo ello, esta mirada se fue ampliando, ¿no? Y bueno, pues cómo trabajar con el contexto, ¿no? Desde la idea de generar unas topografías artificiales, pero ¿son artificiales o son naturales? Trabajar incluso pensando que hablando, utilizando incluso un lenguaje que se aproxime a la manera de hacer de la naturaleza, podíamos acercarnos a ella. Y en el Europa 8, pues por ejemplo, en vez de hablar de generar cotas, hablábamos de sedimentar, ¿no? O en vez de decir vamos a demoler, utilizábamos la palabra erosionar, porque en realidad nos parecía que acercarnos a ese lenguaje, al final el lenguaje tiene ese poder también, ¿no? En la manera en que te posicionas desde una manera de contar las cosas, estás intentando también integrarlas, ¿no? O bueno, el 10, que también trabajaba con un problema de vulnerabilidad social y cómo hacer, cómo enlazar todas esas cuestiones que se encontraban allí desde el punto de vista social, ambiental, cómo poner en valor unas posiciones que tenían una riqueza natural muy buena, o el 10, inventarnos unas colinas artificiales, ¿no? Para recuperar un poco o traer algo distinto a un paisaje finlandés, o el 11, que ya para nosotros fue como un salto un poco mayor, en el que planteábamos una arboleda. Pues en esto no, ya digo que no me saldré, simplemente os dijo ahí como pinceladas, si queréis están publicados y los consultáis. Pero por ejemplo aquí nos interesaba mucho hacer una transición entre un urbanismo más, bueno, no voy a decir el al uso, sino bueno, el que estaba planificado, vamos a dejarlo ahí, que todos creo que conocemos los modelos que son, y intentábamos pensar si había una manera de transicionar, ¿no? No parar esa máquina que parece como un elefante, ¿no? Que le cuesta mucho trabajo cambiar su ritmo, pero si había una manera de hacer un proceso de transición entre lo que existía y lo que iba a venir con esa macrourbanización de toda la ciudad de Alcorcón, intentando trabajar con el árbol como un elemento urbanizador, ¿vale? Por ejemplo, entonces si lo miráis, pues veréis esto. En ese momento llega mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, la oportunidad de seguir investigando en todas estas relaciones, ¿no? En que la ciudad siempre había buscado los espacios, los sistemas verdes de la ciudad, en una especie de hibridación de esos sistemas que están condenados a entenderse, ¿no? Porque realmente las ciudades son más confortables si
pensamos que vivimos en un ambiente mucho más naturalizado, ¿no? Todas esas investigaciones, claro, te llevan a realmente confirmar que hay una cosa que a mí me parece muy bonita, que es esta condición muy propia del hombre, que es lo artificial, que es artificial o que es natural, ¿no? El eterno discurso, pero que ahora parece que ya empezamos a ser conscientes y que todo está en la manera en la que encuentre un equilibrio, ¿no? O una mesura entre esas dos ecuaciones, podrían decirse, ¿no? Entre lo que podemos considerar natural o artificial. Si yo pongo esta imagen, probablemente, claro, todo una flor, encontráis que es natural, ¿no? Una rosa, bueno, la rosa es, no sé, la cosa más artificial que podéis imaginaros, ¿no? Porque son cultivares que ni siquiera están denominados con un léxico ¿no? botánico, sino que están nombrados por la persona que las manipula, ¿no? Por el jardinero o por la persona que consigue un cultivar más exquisito. Me parece una cosa tan sofisticada, ¿no? Y que al final conseguir eso, y puede tener una condición peyorativa, por supuesto. Podemos pensar que estamos como sobre la naturaleza y estamos manipulando el ajeno a ella. Bueno, podemos pensarlo. Yo creo que todavía tampoco sabemos si un zorro se entiende con un árbol, ¿no? Si habla el mismo lenguaje y también. El problema es que nosotros quizá nos hemos sobrepuesto demasiado muchas veces a esa condición, ¿no? Pero si somos conscientes de esto, nos tenemos cuenta que ha habido muchos pasos en esa evolución y que ahora estamos en un momento en el que, por ejemplo, la manera en que se representa, hay bueno, si conocéis, a mí me cautiva mucho todo el proceso que tuvo lugar en los siglos XVIII y XIX, con toda esa ebullición de los naturalistas, ¿no? Con todo ese trasiego de plantas que había desde el Nuevo Mundo, ¿no? Llamado Nuevo Mundo, desde América hasta Europa, todos esos artilugios que se inventaban para traer las cosas y cómo en aquel momento había una intención muy fuerte de registrarlo. Había muchas mujeres que ilustraban botánica. Hay un libro muy bonito que se llama Ellas ilustran botánica, que os animo a que lo veáis. Y empieza ya a ver ahí una relación muy directa entre la importancia que tienen estas cuestiones, ¿no? Del mundo científico, del mundo natural, y cómo lo viven los pensadores de aquel momento. Pero hay un salto que, por ejemplo, esta ilustración de los años ya 70, lo que hace no dibuja una planta y la disecciona, sino que dibuja un conjunto de plantas, ¿no? Dibuja una relación o un pequeño ecosistema, una relación entre esos elementos. Bueno, seguro que ya lo conocéis, pero a mí, en un contexto siempre de la escuela, me gusta recordarlo, ¿no? Para que no lo perdáis de vista. Bueno, seguro que conocéis la sección Valle de Patrick Guest, ¿no? ¿Por qué me gusta recordarla? Porque tenemos que tenerlo siempre muy presente, porque un valle no es solamente un elemento orográfico en relación al habitar, ¿no? Porque el hombre lo ha hecho suyo en relación a las posibilidades productivas que le daba ese valle, ¿no? Es decir, cómo podía vivir de los recursos que obtenía en ese lugar. Pero también empieza a generar un nuevo sistema precisamente de relación con esos lugares, ¿no? Bueno, en esa evolución, Allison y Peter Mason, claro, lo entendieron muy bien y además no solamente nos dicen esa relación productiva, es decir, que tenemos que estar atentos a cómo esos lugares nos están contando muchas cosas o la manera de relacionarnos con ellos, sino que lo llevan a también cómo se traduce eso a la arquitectura en cuanto a dispositivos que nos permiten habitar, ¿no? Habitar ese lugar ya nos daba los recursos para poder vivir, cómo vivimos, cómo nos refugiamos en ellos, ¿no? Bueno, nosotros ya veréis a lo largo de la presentación que nos gusta mucho trabajar con el collage en el estudio y entonces se nos ocurre hacer esto, ¿no? Y realmente es lo que hemos hecho, ¿no? Es como que, claro, Guedes encontraba que cada cosa tenía su sitio, ¿no? En ese valle, pero es que nosotros no da igual, ¿no? Nos hemos llevado una pista de patinaje sobre hielo a los países árabes, ¿no? Nos hemos llevado, ¿sabes? Toda esta transmutación que yo os decía que puede ser fascinante, pero que es donde tenemos que encontrar la medida, ¿no? Pero que esa fascinación por la técnica, que me parece muy humana, no la perdáis de vista, pero tampoco perdáis la otra fascinación. Pero bueno, sabiendo que estamos aquí, ¿no? En este momento en el que todo esto ha pasado, ¿cómo recolocarnos ahí? O cómo resituarnos, ¿no? Bueno, pues nosotros eso voy a empezar esta colección con una de las últimas propuestas que hemos hecho desde el estudio, junto con CAUF, Arquitectura y Paisajismo, que es un estudio amigos de Granada. Ser, jugar, vivir ha sido la propuesta
para el comisariado de la Bienal de Arquitectura Española, recientemente fallado, bueno, que ahora mismo se está celebrando en Sevilla. Le dimos le dimos la enhorabuena a nuestros compañeros, pero nos quedamos a las puertas, ¿no? Fuimos seleccionados en la segunda vuelta con una propuesta que empezaba a poner sobre la mesa que cómo queremos seguir mostrando la arquitectura, ¿no? Que cuáles son los entornos en los que mostrar esa arquitectura, que las propias bases de la convocatoria insistían nuevamente en que estamos abocados a encontrar una relación mucho más íntima con la naturaleza. Bueno, aludía a todo lo que hemos vivido después del COVID-19, en el que hemos vuelto a pensar que nuestras ciudades tienen que ser más saludables, en la medida de nuestras ciudades, ¿no? Si tienen que ser más medias, si tienen que ser más de una escala mayor, es decir, toda esta condición de revisar nuestra relación con la naturaleza en cuanto a lo que nos rodea, ¿no? y de lo que también nos servimos para habitar, tenía que ver. Bueno, pues nosotros lo que proponíamos era llevarlo a un jardín, ¿no? O sea, exponer esa arquitectura española si realmente queremos seguir intensificando esta relación, porque no nos lo llevamos a un jardín, además un jardín botánico que tiene también esa vinculación con todo ese pasado de hacer didáctica, ¿no? El aprendizaje de la naturaleza, mostrar, ¿no? a la ciudadanía que estamos en esta, ¿no? Bueno, eso lo pasaré muy rápido. El lugar elegido fue el Jardín de la Concepción de Málaga, que si no lo conocéis os invito a que lo googleéis por lo menos. Es un pulmón verde, un verde selvático en el sur de España y tiene una historia muy, muy interesante que podéis investigar también. Pero bueno, a que a nosotros nos interesaba era hacer ver esa exposición casi en 3 etapas, ¿no? Cómo implicar la propia arquitectura o la muestra de arquitectura en el jardín y cómo hacerlo ver también al jurado del concurso, bueno, pues incluso haciendo unos prototipos que ahora mostraré así muy, muy rápidamente. Como todo muy, muy ligero, todo arquitectura de contacto muy, muy ligero, ¿no? Bueno, estos eran los dibujos, ¿no? De algunos, la propuesta se organizaba como en 3 fases, así muy rápido os diré. Una primera era, bueno, señalar dónde estarían todos los proyectos premiados. Una segunda era dispersar por el jardín pequeñas muestras, ¿no? De maquetas o de detalles que te llevaran a la arquitectura premiada. Y una tercera parte que sería, bueno, pues una especie de panorámica de vídeo que mostraríamos en uno de los pabellones ya existentes. Aprovecho también para deciros que también me gustaría, nuestro trabajo nos ha interesado tanto el qué contamos como el cómo lo contamos, ¿no? Yo creo que a vosotros también os pasa, ¿no? Cómo transmitir la idea a través de la representación. Y creo que también, perdonad que traigo muchísimas imágenes, no sé si me dará tiempo a todo, pero la voluntad era esa, como compartir con vosotros cuál ha sido nuestra manera, para que vosotros también, bueno, al final uno siempre se nutre, ¿no? Y algo queda ahí en el subconsciente del que de pronto se tira, ¿no? Y que llamamos, pues, intuición, ¿no? Entonces, bueno, estos dibujos hacían ver que, por ejemplo, cuál iba a ser la escala de las plantas que había allí, ¿no? En relación a los dispositivos expositivos que nosotros proponíamos, ¿no? O sea, hay hojas de mostera que son de un diámetro casi de 80 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, con esto queríamos hacerles ver la sutileza, ¿no? De esos elementos que iban a formar parte casi como una hoja artificial, ¿no? Que se colocara allí entre el resto, y cómo eso iba a generar, bueno, pues un recorrido en el que se fueran mostrando todos estos proyectos. Esta sería la planta del panorámico, ¿no? Que sería en un palacete que hay allí. Y estos eran, pues, los dispositivos que nosotros construimos, ¿no? Con un herrero amigo, una cosa muy sencillita que se hincaba, aprovechando también, y esto hablamos como de sistemas constructivos. ¿Cómo podemos construir de la manera más fácil? Tenemos un jardín, la lógica es que tengamos tierra. ¿Cómo hacen los jardineros para identificar? Clavan, ¿no? Porque simplemente con un elemento que pueda permitir ese clavar, pues lo tenemos solucionado. Entonces, veréis que muchas veces remitiré a mínima energía, ¿no? En relación a los procesos constructivos. Pues en eso intentábamos aquí, incluso que fuera un único elemento que al ser vertical funcionaba de señalética, y al simplemente doblarse, porque es acero y lo doblas fácilmente, te puede servir de peano, ¿no? Para colocar las maquetas. No son fotomontajes, son fotos del elemento real, pero es que a nosotros nos sorprendió que también tenía esa condición como tan
abstracta en un momento dado en aquel sitio que sorprendía, ¿no? Como por ese contraste, ¿no? Bueno, esto ya así, ¿no? Era como una manera de mostrarles cómo podían combinarse, pero estos son reales, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando en proyectos, no sé si llamarlos por escala, quizá porque esa idea que os decía como de mirar en sistemas amplios, pues sí, quiero irla como ampliando, ¿no? Para que vosotros veáis un poco cómo se puede, cómo hemos ido funcionando, ¿no? Este proyecto que denominamos Estrato fue un encargo de un concurso privado, podríamos decir, entre 5 equipos de Granada, seleccionados por el dueño del balneario de Lanjarón. No sé si conocéis la Alpujarra granadina. Bueno, pues allí hay un balneario desde el siglo XIX y el propietario quería construir un hotel de 5 estrellas. Esta parte de aquí, en la parte de arriba es donde está el balneario. Bueno, en la parte de arriba de esta edificación está el balneario y todo esto es una antigua embotelladora de agua Lanjarón, que no sé si conocéis también la marca, que bueno, se abandonó, se trasladó a otro sitio fuera del pueblo y él quería convertirla en un hotel de 5 estrellas. Claro, cuando llegamos aquí, él estaba muy focalizado en trabajar sobre la fábrica, ¿no? Porque le permitía, bueno, pues convertir esta condición más industrial en este hotel de 5 estrellas. Pero claro, la oportunidad no estaba allí, estaba también, como ahora iréis viendo en esta secuencia, en todo lo que rodeaba esa antigua embotelladora, porque eran los restos de un antiguo jardín nazarí, ¿no? de época medieval, que la fábrica, bueno, la embotelladora se había colocado encima unos jardines que tenían también un manantial de agua, que ahora veremos por qué. Bueno, esto fue lo primero que hacemos como un reconocimiento, un recorrido, ¿no? Para ver que todo ese eclecticismo que aparecía allí, ¿no? De transformaciones de algo que lo que podía haber sido una fábrica como una condición así más racionalista, de pronto se empezó a maquillar hasta que termina siendo una especie de Frankenstein, ¿no? Pero que intentábamos ver si eso podía tener algún valor, ¿no? Bueno, pues ir viendo, ¿no? Qué va pasando, ves como cosas muy chic, ¿no? Como que de pronto te colocan esas vidrieras, ¿no? O te encuentras carteles de los años 60, es decir, como toda esta cosa que va llenándote, ¿no? Como de impulso de atención, ¿no? Hasta que, bueno, de pronto descubres, claro, que el muro que está construido, si hay insurgencias de agua, el agua sale, ¿no? Por todos los sitios. ¿Cómo puedes integrar eso en el proyecto? Que ahora veremos, ¿no? Como que toda esta amalgama de cosas que allí empezamos a encontrar, pues van nutriendo, ¿no? Como toda esa sugerencia. De pronto, claro, esta creo que es como la imagen estrella, ¿no? Esa combinación entre cómo el agua ahora ha dado esa roca y de dónde viene ese agua y cómo la vegetación también se ha apropiado, ¿no? de ese lugar, haciendo un conjunto como entrelazado, ¿no? Bueno, esas urgencias vienen porque una condición geológica de la Alpujarra, esa ladera tiene un sustrato impermeable que hace que el agua no pueda seguir bajando, ¿no? El agua que se recoge de Sierra Nevada por el deshielo cae hacia las faldas de la Alpujarra y hay unos puntos en los que, como no puede descender, emerge, ¿no? En forma de surgencia. Son aguas que han sido muy ricas en minerales, han tenido tratamiento, por eso el balneario, ¿no? Porque han sido tratadas como una condición de salud, ¿no? Que ahora ha pasado a una condición mucho más hedonista, ¿no? De culto un poco al bienestar. Bueno, esto nos enfrenta en aquel momento, también te plantea eso, cómo transmitir la idea a una persona que, bueno, está más o menos comprometida con la arquitectura, pero no es del grupo, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Cómo transmites todo esto que quieres pensar? Y, bueno, estuvimos intentando trabajar en algo como los mapas mentales, ¿no? O como bueno, cómo mostrarle en esta colección de intenciones cómo íbamos a trabajar. En tres capas, ¿no? En 3 capas que luego le demostraríamos que se mezclaban. La primera sería qué significa ese estrato, ¿no? Esa tierra que ellos habían manipulado para construir la embotelladora y que también tiene ahí una importancia muy fuerte, ¿no? Esa geología, es decir, no pueden dejar de saber que todo lo que tienen debajo es lo que les permite vivir encima, ¿no? Con ese modo de vida de aprovecharse del embotellar su agua. Y bueno, cómo hacer ver que esa manipulación del terreno podía formar parte de una forma natural del proyecto, ¿no?
desde cómo esa tierra se enfrenta a la propia arquitectura y también con referencias, ¿no? De, por ejemplo, cómo en esta obra de Walter de María, ¿no? Como del Soho de Nueva York, cómo de pronto llenan un apartamento de tierra y de pronto aquello es como si la tierra se extrapolara a otro estrato, ¿no? Es decir, como el suelo en el que pisamos, la relación como lo que parece con la parte más natural, de pronto coge una nueva condición, ¿no? ¿Qué significa esa tierra? Que él se empeña constantemente en limpiar de semillas para que no germine y aparezca como un sustrato inerte. ¿Cómo podría funcionar? Al contrario, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de evitar que germinen cosas, potencia que esas cosas germinen, ¿no? El siguiente estrato sería el agua, ¿no? Y en él, bueno, pues estaba muy presente toda esa surgencia, también el arroyo, ¿no? Que baja agua superficial, o bueno, cómo son todas esas relaciones y cómo se iban a mostrar en relación a la arquitectura, ¿no? Toda una serie de manipulaciones también artificiales o por parte del hombre que han hecho, por ejemplo, contener todo el agua que baja, ¿no? en esa caída natural, no solamente la que pasa al estrato inferior, sino la que va superficial. El hombre también la ha manipulado haciendo presa para controlar también, ¿no? esa bajada. Entonces estábamos un poco en ese lugar en el que tenía todas estas infraestructuras que lo soportaban, ¿no? Bueno, y luego también, por supuesto, había una protagonista indiscutible que era esos sistemas verdes que el abandono precisamente de la fábrica habían favorecido su crecimiento, ¿no? Desde que salieron ya no era productiva, ha habido muchos años de abandono y la naturaleza ha seguido su curso apropiándose incluso de las edificaciones, ¿no? Creciendo en el interior y bueno, esa especie de juego, ¿no? Onírico de cómo la arquitectura, ¿no? Esa especie de juego también romántico casi, si veis referencias de la jardinería romántica enseguida veréis que la ruina, ¿no? Forma parte de esa ensoñación, ¿no? Pues cómo trabajar con esa condición e importarla a un hotel de 5 estrellas para que vean que el lujo puede ser también esta nueva condición como más híbrida, ¿no? Entre el agua y el verde y la tierra, ¿no? Incluso ya de manera más formal o más directamente relacionado con la disciplina de arquitectura, cómo valernos también de esa ensoñación potenciándola a través de los reflejos, algo que es muy propio también del agua, ¿no? Y creo que a poco que conozcáis la cultura nazarí, os invito a quien no lo haya visitado, pues que vaya a la Alhambra, ¿no? Y vea también cómo funcionan esas láminas de agua que funcionan como albercas, pero que a su vez son espejos de la propia arquitectura, ¿no? En una especie de simetría en la que ya no saben muy bien qué es ficción y qué es realidad, ¿no? Y de alguna forma esos reflejos magnifican, ¿no? la obra. Bueno, pues a partir de aquí, y ya iré un poquito más rápido, porque nos vamos a comer la hora con un proyecto, cómo íbamos trabajando, precisamente aprovechando esa condición como más artificiosa, cómo se iba a incorporar, pues por ejemplo, si tienes un hall de un hotel que sabes que va a tener que estar climatizado o muy controlado desde el punto de vista climático, ¿por qué no trabajar con la vegetación como de una manera mucho más selvática, ¿no? Una manera mucho más, digamos, pues casi dopada, ¿no? Una arquitectura, una naturaleza, bueno, que a nosotros nos gusta llamar así, porque realmente está como un poco sobrecuidada, ¿no? Pero también cómo puede ser esa relación con el agua más íntima, aprovechando que va a construir un balneario, y lo que os decía, cómo relacionarlo con los sistemas constructivos, ¿no? Si tenemos que hacer un muro de contención, ¿por qué el agua no puede permear, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer un muro, por ejemplo, de pilotes que se quede en visto y que ese agua pueda entrar? Porque realmente el uso que vamos a tener es un uso de agua, ¿no? Y cómo hacer que ese agua se vea pasar y se recoja, ¿no? En un canal perimetral y se saque de una manera mucho más natural, ¿no? Dejar circular a ese elemento en vez de ponerle un cortapisa, ¿no? Bueno, también eso porque pensamos que lo que allí buscaban era un ambiente eso muy anfibio, ¿no? Casi como que realmente sintiera ese agua vaporizada y sintieras también el agua como cae por la pared, una sensación como mucho más cercana. Y por último ya el reflejo, ¿no? En esas habitaciones, como, bueno, pues aprovechando, y vuelvo a hablar otra vez de los sistemas constructivos,
aprovechando que una embotelladora, los forjados estaban preparados para una sobrecarga mucho mayor, porque era un edificio industrial. Entonces, por eso nos permitimos hacer ese juego de un nuevo estrato de tierra que se acopiaba también en los forjados de esa embotelladura, llevando el jardín hasta las plantas superiores, pero porque no requería de ningún esfuerzo extra, ¿no? Era una condición que el edificio lo permitía, entonces quisimos trabajar así, como haciendo que esa condición de colonización que había tenido el jardín sobre el edificio se tensara mucho más y la lleváramos como a todas las plantas de una manera mucho más subrayada, ¿no? Bueno, al final el agua iba a estar no solamente en el edificio que es el que veía ahí al fondo, ya un poco vaciado y trabajado con esa especie de bandeja de jardín, sino que iba a estar también, bueno, en piscina, casi que claro, el balneario tenía esa condición de trabajar con el agua como en todas sus formas, ¿no? Desde la líquida hasta la gaseosa, ¿no? Incluso, bueno, la sólida la exploramos poco, ¿no? Pero en esa condición tan bonita del agua, ¿no? Bueno, al final, pues, toda esa secuencia de agua que se mezclaba con el jardín, la hicimos evidente también, bueno, o sea, con ese trabajo de maqueta, ¿no? Que todavía continuamos haciendo en el estudio, y como, claro, nosotros intentábamos transmitirles que era toda una experiencia casi vital, ¿no? Que si tienes que darte una ducha de aguas termales, bueno, la verdad es que a nosotros nos llevaron a una experiencia que fue un poco traumático, porque tenía todavía como esa condición un poco de salud, ¿no? No tanto de ocio, y de pronto cuando iba allí era como muy terapéutico, sí, pero había una señora que te daba con una manguera de agua a presión, ¿no? Entonces decíamos, o cuando inhalaba los vapores de agua era todavía como una cosa muy de mascarilla, ¿no? Casi como muy sanitaria. Entonces, para nosotros intentábamos expresarles que todas esas experiencias deben ser mucho más bellas, ¿no? También, y entonces si te tiene que llover, pues que te llueva, ¿no? Y de pronto que el agua realmente caiga, como dentro del edificio, en forma de lluvia, ¿no? Y si tienes que inhalar, pues que estés como en un ambiente muy denso de vapor, ¿no? Entonces, bueno, fuimos trabajando en todas estas cuestiones, en cómo iban recorriendo el jardín, cómo iban apareciendo y cómo se iban relacionando con un manantial que también hay allí, ¿no? Bueno, esto ya lo paso muy rápido para que veáis cómo fue el trabajo de mostrarles cómo se iba a tratar, cómo recuperar la relación con la ladera, por ejemplo, ¿no? Que ellos habían cercenado, y bueno, pues cómo también entraría, ¿no? en esa especie de pliegue hacia el hall del hotel, un poco combinando, ¿no? O perdiendo la sensación de edificio que se posa allí, más bien como el de jardín que se mezcla, ¿no? con el propio edificio, y ya no sabes muy bien si está fuera, si está dentro, y cómo trabajar esas condiciones, ¿no? Como abrir, por ejemplo, también un gran hueco para iluminar y ventilar bien. Bueno, aquí muy rápido mucho como el trabajo, ¿no? De manipulación de ese forjado, se va rellenando, se ahueca para construir las habitaciones, las separaciones son esa condición como más reflectante, como se introduce también el agua, ¿no? Incluso en el propio baño o la ducha que tenga esa condición también más lúdica. Y bueno, ya en esto no me detendré mucho porque es una cuestión puramente de organización, ya también un poco de ese sistema, ¿no? Dentro de un sistema muy fácil porque eran crujías bastante amplias, ¿no? Bueno, en el mismo hotel está el de 4 estrellas, el de 5 estaba era igual, como por gradientes, ¿no? El de 4, el de 5 que iba a estar abajo, y arriba había un terreno baldío, que había quedado baldío, y que querían aprovechar para hacer un pequeño alojamiento rural, ¿no? Basado más en la idea de, como, bueno, no sé si me permite llamarlo cabaña, ¿no? Como esta cosa de aislarte, ¿no? Al final era una especie de juego, ¿no? De que somos urbanitas y de pronto nos queremos ir al campo un fin de semana y sentirnos Robinson, pero que no me falte la wifi ni la electricidad para cargar el móvil, ¿no? Entonces ahí empezamos a hacerles ver que ese juego es realmente lo interesante, ¿no? Cómo atraerte y que se desprejuiciaran, ¿no? Porque no pasaba nada trabajar en ese sentido. Pero claro, había que inventarse un paisaje, porque allí estaba todo completamente, bueno, nunca hay nada en blanco, pero sí que muy borrado, ¿no? Todas las huellas que había del pasado estaban bastante borradas. Y de pronto descubrimos, claro, le hicimos, la primera imagen que le mostrábamos era esto, ¿no? Como atrévete a que si hemos aprendido en la cultura agrícola que podemos convertir un naranjo en un naranjo limonero, que de limones y de naranja, eso es fantástico, ¿no? Porque no eres ni naranjo ni limonero, eres las dos cosas, ¿no? Entonces, trabajar con esa condición, ¿no? Nuevamente híbrida,
con el pasado, con el presente y con todo ese juego de qué hacer, nos parecía bonita. Otra cosa que veía allí era también, en eso que os decía de exploración, de esa simbiosis, ¿no? Cómo trabajar con lo productivo y cómo hacer que ese alojamiento rural, el que lo visitara también entendiera que formaba parte de un proceso que sí que era muy propio de aquel lugar, ¿no? Y bueno, desde la siega, ¿no? Que tenía también como esa condición de los agricultores de reunirse, ¿no? Como también investigar un poco cómo esos procesos productivos nos daban pistas también a cómo hacer las agrupaciones, ¿no? De esas pequeñas alojamientos. Pero también en qué se recolectaba. Y bueno, pues, nuevamente le dibujamos otro mapa en el que bueno, aparecía cómo se iba entendiendo todas esas condiciones, desde qué iba a significar las propias células habitacionales, que queríamos trabajar con algo sencillo pero cada vez fuera muy versátil, con una estructura de madera muy ligera, cómo se iba a recubrir de esparto, porque el esparto crece de forma espontánea en aquellos parajes y entonces se podía recuperar parte de la artesanía tradicional, ¿no? De trabajo del esparto para útiles de agrícola, pues cómo se podía aprovechar para revestimiento. Después cuál iba a ser la condición también del propio habitante, ¿no? Que iba a ir allí a disfrutar de ese lugar y cuál iban a ser las referencias en relación a ese nuevo viejo paisaje, ¿no? Pues por ejemplo, pues queríamos recuperar algo que había estado siempre presente en la Alpujarra granadina, que era el modo de cultivo nazarí, en el que siempre aparecía un árbol de referencia o árboles de referencia marcando el camino, marcando la parcela, y que a nosotros nos iba a servir también de una referencia para localizar dónde iban a estar las agrupaciones, ¿no? de estos alojamientos. Por supuesto, qué significaba el agua en este lugar, ¿no? No es incoherencia, a lo mejor luego me lo podéis decir, que trabajamos el agua en un hotel de 5 estrellas con esa especie de profusión y que cuando estamos hablando de algo de, oigan, que si realmente, vale, jugamos el juego de que aquí van a estar en contacto un pretend con la naturaleza, ¿no? Pero tenemos que ser muy conscientes cómo podemos aprovecharnos de esa relación y, bueno, veréis después en una capa proponemos un sistema de reciclado, ¿no? Del agua que se van a usar allí. Bueno, entonces ese mapa mental, este era el lugar que nos encontramos y empezamos a mostrarle cómo íbamos a aprovechar al máximo las capas que ya teníamos, los caminos que existían iban a respetarse, no íbamos a poner ninguno más, trabajando muy bien cuál iba a ser el acceso rodado, porque había que llegar allá, como esos árboles que hemos dicho como árboles madre iban a marcar esas localizaciones para trabajar con una idea muy común en arquitectura, ¿no? Desde los llamados clústeres, ¿no? Que es cómo hace que una persona que vaya a alojarse tenga sensación de pequeña comunidad, ¿no? O también pueda aislarse, ¿no? En un momento dado, trabajando con una unidad que se puede multiplicar, ¿no? y ganar espacialidad, incluso conectándose entre ellas, y cómo esa relación pues permitía tener espacios interiores más comunitarios y hacia afuera otro tipo de relaciones más privadas, ¿no? Otro sistema superpuesto, porque va a ser gente que va a ir allí también a una experiencia agrícola, ¿no? Entonces, pues esa idea del huerto nazarí recuperada funcionaba muy bien, porque los huertos nazaríes combinaban muchas especies arbóreas, productivas, de frutales, de peral, granados, cítricos también, es decir, hay una cantidad de especies que se daban en huertos pequeños que pensábamos que funcionaría muy bien. Y lo que os decía de ese reciclado del agua, ¿no? Bueno, el agua iba circulando, se recogía en balsas de decantación y entonces, bueno, agua grises, ¿no? Se entiende. Bueno, esto también, os lo paso rápido, esto un poco para recrearnos en la representación, que veáis un poco cómo transmitíamos, cómo le intentábamos mostrar esa vida, ¿no? en ese lugar. Bueno, como veis, sí que siempre estaba organizada como en una relación más interior y luego otra, como cada una de las unidades se relacionaba con su pequeña cultivo, ¿no? O con una relación más de vista, ¿no? Más exterior, incluso algunas que se podían transformar, ¿no? Maqueta. Y bueno, esta es una planta así como más de una implantación posible. También este sistema permitía que era muy flexible, ¿no? Muy adaptable a un poco los requerimientos que ellos fueran afinando y también un poco cómo las piezas se fueran desarrollando, ¿no? Pero sí que les dijimos
que lo primero era, claro, activar el jardín, ¿no? Activar la plantación mientras todo aquello se fuera orquestando, ¿no? Bueno, un poco la idea de habitar sería esta. Y la pieza, pues, era algo así como esta especie de esqueleto que se despiezaba, ¿no? Se explotaba en piezas muy pequeñas que combinándolas se pueden transportar muy fácilmente. Se puede hacer como hoy ahí en el collage, como llevándola, ¿no? hasta la Alpujarra, pero también se pueden montar allí, ¿no? Porque solamente hay, si no recuerdo mal el número, como 4 tipos de piezas, ¿no? Las que hacen las esquinas, las que hacen los interiores, ¿no? Y todo esto, bueno, pues por una combinatoria nos permite trabajar desde el módulo mínimo, ¿no? Que además esos grosores alojaban como todos los equipamientos, ¿no? Pequeños equipamientos del habitar y bueno, eran una jaula, ¿no? Casi como un cesto, ¿no? Se recogía el agua también en esos espacios. Cómo se iban a recubrir, esto fue un trabajo artesanía propia, ¿no? del estudio. Bueno, cómo se viviría dentro de ellos, y aquí muy rápido veis cómo se pueden ir como combinando, ¿no? Por la combinación de las piezas y ir respondiendo a distintos programas, ¿no? Incluso conectarse muy fácilmente entre ellas. Y bueno, ahí estaba como todo el repertorio. El siguiente proyecto es también con nuestros amigos de CAUF Arquitectura. Y aquí intentaré contaros un paso más, porque es cuando te enfrentas a una situación patrimonial, ¿no? ¿Qué significa todo este juego, toda esta mezcla? ¿Qué licencias tienes cuando te enfrentas a una situación de una historia, ¿no? De un lugar, que todas estas superposiciones ya han acontecido antes de que llegue la tuya, ¿no? Y cómo lees ese lugar, ¿no? Bueno, esta foto nos la hicieron CAUF y claro, este laberinto cuenta mucho del lugar en el que estamos, porque es un laberinto de un jardín renacentista y este había sido un jardín renacentista, ¿no? Estas imágenes del estado actual del palacio, el trabajo era en el Palacio de los Enríquez, en la localidad de Baza, que es también de la provincia de Granada, y claro, un palacio no iba nunca, bueno, no solía ir solo, iba acompañado también de un monasterio del que se servía por todas las labores productivas y también le garantizaba que tenía la fe cerquita, ¿no? Y que estaba de su lado al señor Enrique, que era el que la señora Isabel le dio licencia para ponerse sobre el señor, no sabemos su nombre desgraciadamente, pero tenía una almunia nazarí antes que Enrique viniera, ¿no? Y lo que hizo Enrique fue colocarse encima de la almunia y beneficiarse. Una almunia es un terreno productivo agrícola, ¿no? En la cultura nazarí, que normalmente estaban extramuros, ¿no? de las ciudades, pero que abastecían a las ciudades de agricultura. Esto en Andalucía fue muy importante. Claro, los Reyes Católicos también se dieron cuenta y hay muchos lugares en Andalucía que tenían bulas, o sea, ellos llegaron y arrasaron con todo y impusieron sus normas, pero en muchos lugares, claro, se dieron cuenta que se podían beneficiar y hay muchos lugares que le dieron bula para que siguieran cultivando, ¿no? Y todavía tienen el recuerdo de lo que eran aquellas almunias. Bueno, pues en este caso esta finca tenía como todas estas complejidades, ¿no? Que ahora iremos viendo, pero un poco la situación es esta, ¿no? Este es el palacio nazarí, el palacio renacentista, perdón. No es una cosa muy, a lo mejor una arquitectura extraordinaria, pero para la ciudad tiene un valor muy importante, ¿no? Dentro de su patrimonio. Esto es una condición para nosotros la más interesante, que ahora os iré contando, que es esa especie de imposición un poco cultural que estoy diciendo, también se evidenciaba en lo físico, porque el palacio literalmente se sobrepone a este paso de agua que es una acequia. Veréis que me voy a referir mucho al sistema agrícola de por allí, porque ha dejado mucha huella, ¿no? Entonces todo eso es muy bonito porque como sistema infraestructural tiene mucho también de arquitectura, ¿no? Decía un profesor mío que para él el primer momento en el que el hombre hace arquitectura es cuando empieza a talar un bancal, ¿no? Cuando empieza a posicionarse para cultivar, ¿no? Entonces, esta condición de esta mezcla de sistemas que os digo está traída también aquí, ¿no? Esa acequia, que era la acequia principal de la ciudad, la que abastecía a todo el subsistema, ¿no? de irrigación de la huerta, atravesaba por el palacio.
y el palacio literalmente se monta encima, en una condición de control, porque realmente si tú cercenas el paso de agua en este CAD, estás quitando el agua a toda la ciudad, el agua de riego, no solamente de labores productivas agrícolas, sino también era el agua que abastecía, por ejemplo, a las tenerías, ¿no?, del centro de la ciudad. Entonces, si cortas esa relación, estás cortando todo un sistema que tiene que ver con la manera de vivir, ¿no?, que es un poco lo que os decía antes, por eso os decía que tengáis siempre muy presente a Guedes, ¿no? Bueno, pero también le da una condición muy bonita, ¿no? Esa cosa de que de pronto la arquitectura se posa sobre la infraestructura y el agua atraviesa literalmente la arquitectura, ¿no? Bueno, encontramos esto, el palacio tiene restos de jardines todavía que están muy borrados, de esos jardines renacentistas que se superpusieron o quisieron convivir con esas trazas de huertas nazaríes que todavía existían en aquel momento. Ese es el convento de los Jerónimos, que os digo que estaba al lado, como pasa el agua también muy cerquita del convento, y estos son como las huertas. Bueno, no sé si la imagen la veis muy bien, pero esta sonometría viene a representar un poco el conjunto, ¿no? Este es la iglesia del monasterio. El monasterio realmente ocupaba todo esto porque lo bueno, claro, los monjes no solamente con su hora en labora, ¿no?, la parte de labora, hacían mucho, prensaban aceite, hacían también harina, no sé, o sea, tenían molinos también de harina, con lo cual todo esto abastecía, era también una fábrica, ¿no?, un sistema productivo vinculado a la iglesia. Y la iglesia, claro, tenía un pasadizo incluso directo con el palacio para que el Señor escuchara sus misas ahí, ¿no? Entonces, el jardín renacentista se acotaba aquí, esto es lo que queda, y todo esto eran huertas que existían cerca del palacio, ¿no? Bueno, esto son referencias. A ver, también tiene algo de que nosotros cada proyecto que abordamos decimos, vale, tenemos una probabilidad de llevarlo a cabo, no sabemos cuál, ¿no? Preferimos no medirla, pero siempre es una oportunidad para seguir investigando sobre lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Sobre aquellos intereses, bueno, pues sobre lo que nos gusta. Entonces, elegir también los concursos a los que te presentas un poco en este sentido. Y en este en concreto dijimos, vale, estamos en un momento que ya tenemos que ponernos serios con el tema de la investigación, vamos a tratarlo como si estuviéramos haciendo un artículo, ¿no?, de investigación. Entonces, claro, el proyecto estaba presentado incluso como si fuera una publicación, ¿no?, con láminas, no sé si se lo llegaron a entender muy bien, pero la idea para nosotros era esa, ¿no? Entonces, bueno, se recogían, claro, textos antiguos, lo que se hacía ver cuál era la condición de aquel lugar, que ya era muy importante el agua, pero el mayor descubrimiento para nosotros estaba fuera del palacio, ¿no? Por eso te decía que muchas veces tú pones el foco, o el concurso pone el foco en decir, para rehabilitar este palacio para la ciudad, venga, actúe usted colocándome de nuevo bien las piedras, ¿no? Pero ¿cómo le transmites tú a la municipalidad que el trabajo que realmente puede hacer para la ciudad no está en las piedras que colocan en el palacio, sino que tiene que empezar a hacerlo mucho más afuera, ¿no? Que realmente hay toda, nuevamente, una infraestructura de situaciones productivas que siguen estando operativas, es decir, que ni siquiera, o sea, que tiene la oportunidad de que conviva el tiempo pasado con el presente. Y eso es fascinante, ¿no? Es como cómo hacer que todo ese sistema de huertas que sigue funcionando con el mismo sistema de riego de acequia de hace 800 años, ¿no? O ya me pierdo un poco en las cuentas, con el mismo sistema de riego sigue habiendo huertas productivas en la ciudad, y cómo hacerle ver que todo ese paisaje cultural, claro, el palacio iba a ser una pieza muy importante, pero que realmente eso es lo primero que tenían que trabajar, y que antes que restaurar el palacio probaran con restaurar el paisaje, ¿no? Es decir, con volver a recuperar las huertas en la medida que pudieran y hacer como todo ese parque urbano, suburbano, ¿no? Como en una pequeña ciudad que es suburbano, que es urbano o que es rural, ¿no? Es todo como una especie de transición que convive de una manera muy, muy interesante, ¿no? Bueno, pues ahí estuvo el esfuerzo, ¿no? En hacerles ver que eso era lo primero y que la restauración de la piedra vendría después, que porque el parque podía estar operativo antes y además era necesario que estuviera operativo antes para que fuera cogiendo vida, ¿no? Cuando el palacio estuviera restaurado, ¿no? Bueno, aquí nuevamente como referencia a que bueno, siempre está referencia a eso, a esas huertas, ¿no? Y como todo esto como les mostramos, bueno, en esa tipología renacentista qué significaba, ¿no? Qué significaba la agricultura, qué significaban los jardines dentro de ese sistema productivo.
¿qué significaba repristinar? No sé si esta palabra así como que parece tan chic, la conocéis, ¿no? Que es como volver a decir, hay cosas en las que podemos actuar de forma novedosa, pero otras nos interesa volverlas a mostrar tal y como eran. Y a lo mejor incluso hay una oportunidad para repensar, que ahora la veréis, ¿no? Bueno, pues lo que le proponíamos era seguir un poco con el sistema operativo que existía allí. Esto lo va a ser rápido porque son como todas esas referencias a decir, vale, investiguemos sobre qué significa la arquitectura, qué significan los jardines que acompañaban esa arquitectura, qué significan las huertas que parecían ajenas a esa arquitectura y cómo todo se puede combinar en un sistema, ¿no? Bueno, todo esto lo paso rápido, la evolución, para mostrarles que realmente las huertas se han ido mermando y que había que recuperar. Y también algo muy importante, hacerles ver que un sistema de huertas, claro, es un sistema que interpele también a las maneras de producir, es decir, a las propias labores de producción, ¿no? De las herramientas que se utilizaban, si quieres tratar con un paisaje cultural, ¿no? Hacer valer también todos esos trabajos que estaban vinculados a la arquitectura, al habitar, ¿no? Por eso digo que son sistemas mucho más amplios que los propios trabajos sobre el espacio en sí, ¿no? Bueno, la estrategia iba a ser esta, la que he contado, primero trabajar sobre el vacío y luego ya estaba allí, ¿no? El propio sitio ya nos decía cuáles eran sus lógicas. Con una pequeña topografía, no tiene un pequeño salto entre lo que es el palacio, claro, porque el CAC, las acequias funcionan por irrigación, siempre hay un trabajo de niveles, ¿no? Entonces, donde estaba la huerta tenía un nivel inferior, pues seguiríamos manteniendo todo el nivel de huerta en el nivel inferior, recompondríamos los jardines nazaríes y finalmente actuaríamos sobre la arquitectura de una manera muy ligera también. Bueno, era como caca abajo la huerta y el jardín renacentista, cómo trabajar sobre ello, cómo recuperar todos los intersticios de los patios, ¿no? Que estaban entre los palacios, pues insistiendo, ¿no? en esos espacios abiertos interiores. Y también cómo recomponer la escala de esos patios que había en su momento con una arquitectura muy ligera, de tipo más pergoladas, ¿no? Que iban a cubrirse de parras, porque también ahí se trabajaba con la uva, ¿no? Como sistema productivo, y iban a hacer como esos elementos de transición y de recomposición de las crujías que habían desaparecido en los palacios, ¿no? Bueno, aquí lo veis un poco representado, cómo sería todo ese paisaje y un poco esas evocaciones que a nosotros nos gusta dibujar, ¿no? Bueno, muy cansada. ¿Pasamos algo? ¿Veis? Un poquito más amplio, pero que también sigue teniendo, ya que he hablado tanto de este sistema nazarí, de huertas, veréis que está como muy presente en aquella tierra. Y en Motril, que es otra de las ciudades en las que he trabajado y vivido durante mucho tiempo, hay una situación parecida en el sentido de las huertas de Baza, pero muy distinta en localización, ¿no? La ciudad es, desde una vista aérea, como que resume muy bien la situación, es esta. Aquí está el núcleo de la ciudad y este es el puerto que pertenece a la demarcación de la ciudad, ¿no? A Motril. Ya os da una idea de que esta franja, que aparentemente no está ocupada, ¿no? Siempre que decimos el vacío, ¿no? Como está vacía, llena de multitud de cosas, llena de oportunidades y completamente activa, ¿no? Productiva. Es una franja que queda todavía de vega, pese a que, bueno, si alguien quiere buscar un poquito, le da como la curiosidad. Esta idea que os cuento también, cómo los paisajes van cambiando y claro, cómo asumimos que lo que antes era un paisaje, cómo se hacen esas transiciones, ¿no? Motril durante muchísimo tiempo tuvo una producción muy brutal de caña de azúcar, porque había ingenio azucarero por el clima que tiene, ¿no? Es un clima tropical por la posición de su territorio con respecto a la Sierra Nevada, que le hace de pared, y con respecto al mar se crea ahí una especie de microclima tropical que se vive muy bien. Y entonces, pues en esa situación la caña de azúcar era muy productiva en su momento y hubo ingenios que también hicieron mucho, pues esa condición patrimonial de esta ciudad se basaba en esos ingenios. ¿Qué ha pasado cuando todo eso se ha perdido y solamente quedan de aquella arquitectura, si acaso, las chimeneas, ¿no? De lo que era? ¿O tiene sentido como recuperar siempre esa misma memoria?
porque el territorio ha sabido responder manteniéndose activo. Es decir, La Vega se ha transformado. Es verdad que el paisaje desde el Google Earth ya es distinto a aquellas vistas que, por ejemplo, pudieron hacer los americanos en los años 50, porque ya no hay esas manchas tan verdes que daba la caña de azúcar, ¿no? Pero sigue siendo un paisaje productivo sobre el que trabajar, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Que realmente todos esos terrenos están como muy verdes, muy próximos al mar, y cómo la ciudad intenta... Bueno, también tengo que deciros de introducción que la ciudad afortunadamente no ha estado muy vinculada al turismo, ahora empieza a estarlo un poco más. Ha sido una ciudad que ha vivido mucho de lo agrícola, del mar también, pero no se ha aproximado al mar físicamente, digamos, ¿no? No tiene esa solución de continuidad entre lo que era el puerto, el borde costero y el núcleo duro, por así decirlo, de la ciudad. Pero ahora, claro, siempre eso ha ido modificándose, los sistemas productivos cambian, lo agrícola se piensa que ya no es tan potente allí, lo pesquero tampoco, hay un sistema más comercial y una voluntad más turística que, claro, hace saltar las alarmas de que la ciudad se aproxime al mar, ¿no? Físicamente al mar. ¿Cómo se puede generar esa sensación de proximidad? Pues bueno, ahí es un poco donde el puerto de Motril, aconsejado por la municipalidad, contrata a un equipo de investigadores de la Universidad de Granada, porque lo entiende también que es como un agente mediador, ¿no? Que está un poco ajeno a las tensiones políticas que pueda haber entre ellos y que les va un poco a iluminar sobre qué se puede hacer en esa relación puerto-ciudad, ¿no? Porque, como sabéis, los sistemas portuarios son sistemas al margen, ¿no? Un poco de la ley, están delimitados en el plan general como sistema general, y haga usted su plan especial y luego más o menos nos sentaremos, lo debatiremos un poco y ya está, ¿no? Pero poco más. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de que el puerto de Motril realmente se comprometió con la ciudad y hizo un encargo, ¿no? A nuestro equipo de investigación de, bueno, pues decirles qué oportunidades había para facilitar esta relación, ¿no? Claro, para nosotros la oportunidad estaba aquí, en este territorio intermedio, ¿no? Que era como a nosotros nos gustaba llamar, ¿no? Estos paisajes intermedios entre lo construido y lo natural, con todas estas relaciones que os vengo contando, ¿no? Pero claro, ¿qué sucedía aquí? Pues nuevamente existían esos sistemas infraestructurales agrícolas, las acequias, los caminos que iban muy vinculados a ellas, que ahora diré que ahí encontramos una oportunidad. Bueno, y la población como muy queriendo esa relación, hasta tal punto que una de las ramblas, ¿no?, de bajada al mar se ha habilitado con esta poquita intervención, que es simplemente quitar un poco de sección al paso de vehículos y hacer un pequeño camino. Ya estaba todo el mundo muy contento porque les posibilitaba una nueva bajada al mar, ¿no?, más allá de la tradicional carretera, ¿no?, que unía el puerto con la ciudad. Entonces, si se demanda todo eso, ¿cómo trabajar? ¿Cómo hacer? Trabajar con los caminos del agua, ¿no?, con esas escorrentías que bajan hacia el mar, ¿cómo trabajarlas? Y cómo trabajar con esos caminos agrícolas que ya existían. Entonces, bueno, aquí lo intentamos resumir de forma muy sencilla en este dibujo, ¿no? Para también, claro, estamos tratando de un lenguaje que pueda comunicar a la autoridad portuaria y también a la ciudadanía, ¿no?, en los encuentros que se hacen con ellos para testar un poco el proyecto. Y bueno, la idea era simplemente hacerles ver que ya existe este territorio que merece la pena rescatar, y sobre todo teniendo en cuenta que el plan general había congelado esa banda de Vega, sobre todo entre dos de las ramblas de la ciudad, y la había reservado para un sistema general de espacio público, un parque, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos los parques en la arquitectura contemporánea? De primera mitad o segunda mitad del siglo XX, pues en una ciudad del sur de España hagamos un parque romántico, claro. Bueno, está muy bien, ¿no? ¿Cómo mantenemos esas extensiones de césped, ¿no? ¿Cómo orquestamos todo eso? Y sobre todo, ¿qué necesidad si tenemos un paisaje, ¿no? Entonces, les hablábamos nosotros, si conocéis la historia del jardín japonés, hay una condición muy bonita que ellos le llaman el paisaje prestado, ¿no? Si tú tienes un jardín muy pequeñito, puede ser un jardín zen incluso, ¿no?, como muy poco vegetal, pero que si se proyecta a un jardín más amplio, es casi como que ese jardín te regala, ¿no?, sus vistas y también su condición de espacio naturalizado. Entonces, claro, nosotros les decíamos que La Vega podía ser un paisaje prestado y trabajar solamente en el parque más urbano, aprovechando esos caminos, ¿no?, que ya estaban trazados, simplemente
acomodando un poco sus trazados e implementando, por ejemplo, los pasos que las propias acequias ya necesitan por una condición de mantenimiento. Es decir, a la acequia suele ir vinculada un camino, porque por cuestiones de labores de mantenimiento y también comunales, ¿no? Hay algo muy bonito también, nuevamente os digo que hay como en esta insistencia de multitud de sistemas. La Vega no es solamente un paisaje físico nuevamente, es también un paisaje cultural porque hay una asociación de regantes, ¿no? En la que se reparte como el agua. ¿Sí? Hay una urbanidad en toda esa condición que está muy presente. Y eso podría seguir existiendo a la vez combinado con una urbanidad más para el resto de la ciudadanía, ¿no? Para permitir que esos paseos fueran como una nueva mirada del parque, ¿no? Reforzado por un sistema lineal de vegetación y equipados, ¿no? En algunos lugares pues con pequeños equipamientos que dieran servicio, ¿no? A todos esos paseos, con lo cual la bajada al mar no va a ser una bajada al mar, sino múltiples bajadas al mar, también porque claro, aprovechamos la condición de que cada uno, esto que está aquí en un esquema, luego yo claro, se lo ha desarrollado en planimetría y tal, que no me quiero extender, pero claro, resulta que cada uno va enganchando con localizaciones interesantes de la ciudad, ¿no? Con lo que era a lo mejor la antigua plaza de Tenería, ¿no? Porque está ahora mismo cercenada esa relación con la Vega, es decir, y se iba a hacer todo un trabajo de cómo eso iba enganchando con la estructura urbana, ¿no? Bueno, hasta terminar también diciendo que, claro, cuando la Vega ya se encuentra con la zona de costa y con el puerto, también había que trabajar un poco esas relaciones, ¿no? Y con un tipo de urbanismo que de alguna forma mezclara un poquito más esas trazas, ¿no? Bueno, y se mostraba como esa superposición de cómo trabajar, ¿no? Con esos sistemas. Bueno, esta es un poco como también de muestra, ¿no? De agradecimiento a ellos, ¿no? Porque creo que llegar a esta especie de entendimiento, ¿no? Entre dos posturas que parecían, y también porque claro, sí que en este momento a mí me pareció didáctico, ¿no? Y quería también, a ver si os parecía a vosotros, ¿no? Como llegar a esas relaciones de trabajo, ¿no? Entre un equipo de ingenieros, un equipo de arquitectos, que llegan a priori con una especie de reticencia, ¿no? Porque a ver estos arquitectos que nos van a contar y esa generosidad, ¿no? De abrir un poco esas miras y de dejar a un equipo de arquitectos no solamente que hablen de la relación puerto-ciudad, sino que trabajen, esa parte ya no la he traído, en la transformación o la revisión de su plan director, porque los planes directores de portuarios suelen ser muy documentos de gestión, ¿no? De gestión de producción, pero se olvidan que al final el suelo, aunque sea portuario, es un suelo relacional, es decir, allí va a haber personas, va a haber viajeros, va a haber quien va a cargar y descargar, es un sistema también abierto al mar, tiene unas pautas naturales, con lo cual entonces hay que revisarlo y trabajar también esos espacios, ¿no? Entonces ahí fue donde nos dejaron un poquito entrar y bueno, se sigue en él. Sí, voy bien, ¿no? Más o menos. Bueno, este casi que ya es, creo que el último. Archipiélago, ¿veis? Vamos un poco de escala. Ahora hay un salto, ya no tan más de centro, ¿no? De ciudad más, un poco de escala mayor, que ya es Málaga, ¿no? La ciudad en la que, bueno, agradezco también a la universidad, ¿no? La oportunidad de trabajar allí, porque está muy bien, ¿no? Que te sostengan esa manera de trabajar, ¿no? Y que también entiendo yo que con la voluntad de esto, de que seamos capaces de transmitir a vosotros en algún momento algo interesante en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, esta archipiélago verde, en el mar embravecido de lo urbano, es parte de un título de la exposición a la que ha terminado concluyendo este proyecto, ¿no? Bueno, ¿alguno conoce Málaga? Os invito a que visitéis el sur, ¿eh? Bueno, vuestra tierra es fascinante, ¿eh? También tengo que decirlo yo. Yo me encuentro muy cómoda aquí, no sé lo que dirán, no sé, pero me parece una tierra increíble. Y bueno, os invito también a que vosotros visitéis el sur. Málaga es una ciudad muy curiosa porque ha sido muy viva, ¿no? Ha sido muy vinculada a una industria muy fructífera durante el siglo XIX, que luego se perdió, y ahora sabéis esa insistencia que tiene, bueno, en vincularse a otra industria que es el turismo, ¿no? No sé muy bien hasta cuándo llegará, pero claro, la ciudad está muy focalizada en todo lo que le da partido a ese sistema productivo turístico, que es el centro más histórico, el puerto, ¿no? Y un poco, no abandonado, pero digamos que todo el sistema de barrio que surgió precisamente de ese pasado más industrial ha quedado un poco, se sigue llamando como la periferia de la ciudad, cuando realmente es el núcleo ahora mismo activo realmente de la ciudad,
donde están todos los servicios, donde está la llegada del AVE, ¿no? Donde están como toda esa cuestión de intercambiador que funciona también en Málaga, porque está la estación de tren, la estación de autobuses, ¿no? La estación del metro, todo confluye en esa zona. Entonces, bueno, si os cuento muy rápidamente cómo ha funcionado la ciudad históricamente, la ciudad cuenta con 2 ríos. Bueno, en Andalucía los ríos, salvo el Guadalquivir a lo mejor y el Genil y tal, son más bien lugares por los que suele pasar en algún momento el agua, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que no esperéis cuando vayáis allí y dicen río que ver un curso de agua, ¿no? Es una rambla, ¿no? Más bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el Guadalfeo, que está aquí, perdón, que ya me río del Guadalmedina, perdón, el Guadalfeo es el motel, el Guadalmedina, que es el que de alguna forma puso también barrera física, ¿no? A la expansión de la ciudad. Esta es lo que podemos decir la almendra histórica, ¿no? Que, bueno, pues la catedral está por aquí, todo este es el desarrollo portuario, que ya se hizo muy vinculado a esa industria durante el siglo XIX, y uno de los señores terratenientes que ha tenido el poder en estas tierras, y que todavía lo sigue ejerciendo, que fue el marqués de Lario. Bueno, eran muchos industriales, ¿no? O burgueses con un alto poder económico, los que fueron también de alguna manera influyendo en las trazas de la ciudad. Bueno, pues cuando el puerto creció y se secó una parte, se hizo una operación muy bonita, que es el parque, que es un jardín botánico también, el paseo del parque, que es este elemento lineal. Luego también otra intervención, que es el paseo de la Alameda, muy vinculada a una primera expansión de barrio obrero, vinculado al puerto, que es esto de aquí, que ahora se conoce como el Soho malagueño, en esta nueva pretensión de querer ser un nuevo centro de artistas y demás, por darle como esta nueva cara, pero que era el lugar de vivienda de los trabajadores portuarios, ¿no? Que estaban aquí. La primera muralla medieval estaría como por aquí, con lo cual, como veis, toda esta expansión de la ciudad estaría situada fuera, ¿no? De ese núcleo histórico, pero es un núcleo muy vivo. Y como veis en la foto aérea, no sé si de allí lo llegáis a apreciar, de pronto descubres como una especie de secuencia, de una especie de islas verdes, ¿no? Que en el plano parece que tienen una continuidad, ¿no? Pero que realmente nadie la ha visto hasta ahora así, y aparecen como elementos dispersos que en sí mismos, bueno, tienen una entidad muy bonita, porque muchos de ellos tienen, en concreto todos los que están aquí, que ahora os contaré, que formaban parte de los jardines de la Aurora, que eran uno de los jardines que precisamente estos industriales construían por esa voluntad burguesa naturalista, ¿no? De querer ser humanistas, y entonces construían jardines muy próximos a su industria. Pues bueno, se encontraban como por aquí, en esta mancha que veis más fuerte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay en común en todo este trazado verde, más allá de, bueno, de esa concatenación que nosotros podemos advertir? Pues que de pronto descubrimos que debajo de todo eso hay una de esas secuencias de agua por las que no pasa agua, pero sí hay como una especie de intensidad de humedad, ¿no? Hay como, bueno, por ahí pasaba, visto hace muchos años, lo que era el arroyo del Cuarto, que la ciudad se ocupó en cercenar también, en tapar, ¿no? En invisibilizar, y fue embovedado, ¿no? Pero curiosamente quedan como registros de toda esa vegetación que había, y bueno, el proyecto intenta hacer ese cosido de una manera más evidente, implementarlo y mostrarle a la ciudad que tiene un recorrido, ¿no? Un corredor verde, pero también un corredor para el disfrute de la ciudadanía peatonal, sin paradas, ¿no? Sin que tengas que detenerte en ningún momento, de 4 kilómetros, que conecta el mar con las montañas de Málaga, ¿no? Pero es que en ese itinerario hay, bueno, esto que si lo veis así con los ojos entornados puede parecer casi como la pata de un elefante, ¿no? A mí me fascinan los ficus, ¿no? Porque tienen como esa potestad, ¿no? Pues estos ficus llevan allí más de 200 años, ¿no? Y forman en la ciudad unos enclaves que son interesantes, pero que muchas veces pasan inadvertidos, ¿no? Porque no están relacionados entre ellos. Málaga tiene muchísimos, de todas las variedades. Producto de esto, ¿no? De que esa fascinación que os he hablado de los siglos XVIII y XIX, en todo ese trasiego, pues estos industriales formaban parte de esos juegos, y esto es el recuerdo de se llamaban estufas, no sé si alguno lo conoce, le interesa la jardinería,
que eran invernaderos para aclimatación de las plantas tropicales, ¿no? O de otros que se traían hasta estas latitudes y luego se llevaban a Centro Europa y era como una especie de paso intermedio, ¿no? Bueno, pues todos estos jardines, sorprendentemente, no quedan arquitecturas, pero quedan restos vegetales, lo cual nos parece también muy interesante. Y el arroyo en su día, pues bueno, ocasionó alguna inundación, porque claro, la gente que no tenían, no sé si he puesto una imagen antes, ahora anda después. Bueno, muy cerquita del arroyo habría construcciones, viviendas autoconstruidas, de muy baja calidad, porque la gente que llegaba a la ciudad a trabajar, pues se localizaba cerca de donde encontraba un poco de agua y una manera de evacuar también como sus residuos, en fin, un asentamiento temporal que cuando llegó la riada esta, pues bueno, se desmontó y la ciudad decidió tapar, ¿no? La ciudad fue creciendo con esas infraestructuras que se fueron superponiendo, ¿no? Y bueno, pues borró todos esos rastros de jardines de la Aurora, que era como se llamaban, pero bueno, siguen existiendo, ¿no? Y nosotros pues hemos querido hacerlo evidente en varias etapas, ¿no? Una primera fue que junto con este proyecto lo he hecho junto con el profesor titular de la Universidad de Granada, el profesor Rafael Reynoso, que él es de Málaga, nacido en Málaga, y siempre le llamó la atención esta condición, ¿no? La primera, el primer paso que dimos fue trabajar en los talleres, tanto en el suyo como en el mío, con lo cual también fue muy enriquecedor esa relación Málaga-Granada, de compartir experiencias y, poner a los alumnos a pensar sobre cómo articular todas esas islas que aparecían, cómo articularlas en un proyecto común, ¿no? Estuvo también como su exposición docente y nosotros seguimos trabajando, montando incluso una plataforma de acción ciudadana, trabajando con las asociaciones para ver todo esto cómo le escalaba y haciéndoles ver eso, que había ya como la idea de parques, algunos de ellos ya funcionaban, como son este de aquí, que es el Parque del Norte, otro de aquí, que es el Parque de Welling, pero le hacíamos ver que si todo eso formaba parte de algo mayor, pues siempre vamos en favor del desarrollo positivo, ¿no? de favorecer algo mucho más confortable para la ciudad y más accesible también. Bueno, ¿cómo opera en esto también? Lo digo, ¿no? De ahí pasamos a que la Diputación de Málaga se interesó por hacer una exposición del trabajo que habíamos ido desarrollando ya el año siguiente Rafael y yo, y eso se mostró también en 2 salas, que ahora os contaré finalmente la dinámica cómo era, pero claro, también te planteas en esta insistencia también de cómo mostrar tu trabajo, cómo hacer ver a los demás, cómo le podíamos hacer ver a los que estuvieran en la exposición que cualquier ciudad que se precie hoy en día, ¿no?, necesita de esta otra estructura para que la hagan confortable, ¿no? ¿Qué está pasando en otros lugares? Entonces, bueno, simplemente algo muy sencillito, si comparas qué significaba ese parque que nosotros enlazábamos, bueno, permitidme que lo siga llamando parque, porque yo creo que hasta que nos inventemos como otra denominación, ¿no? Porque realmente son lugares, ¿no?, concatenados o lugares naturalizados, o, bueno, ya le iremos poniendo nombre, ¿no? En relación al año de Vitoria, a Londres, bueno, veis aquí, ¿no?, como algunas comparativas con Londres, con Chicago, hasta con Central Park, ¿no? ¿Qué significa? Y la verdad que funcionó muy bien, ¿no?, por hacer ver cómo sentíamos esto. Incluso cómo divulgarlo a través de a los agentes responsables, ¿no?, de gerencia municipal, cómo hacerles ver la importancia de esa naturaleza que ya estaba, y montamos a lo mejor un mapa, ¿no?, para que ellos vieran toda esa persistencia, un desplegable, ¿no?, que de pronto llega allí, lo coloca sobre la mesa y claro, de pronto se le llena, ¿no?, los ojos de verde y cómo ese verde está colocado en una relación, ¿no? Y ya os digo, esto como una plataforma en la ciudadanía en la que recogimos también sensaciones de los vecinos más mayores, qué significaba eso para ellos, qué significaba una localización en que esos barrios realmente no tienen muchos servicios, sobre todo de espacios verdes, tienen mucho comercio pero no tienen un lugar donde llevar a sus pequeños, ¿no? Es decir, bueno, siempre nos salva la playa, ¿no? Yo creo que en las ciudades de costa es como el espacio público por excelencia, pues siempre dicen, no, pero tenemos la playa, pero bueno, debemos tener también otras relaciones más domésticas, ¿no?, del día a día. Bueno, pues esto terminó en una exposición que trabajamos con 2 salas, en una en la que mostrábamos una pared de 12 metros este plano desplegado en más de 7 metros, ¿no?, en lo que simplemente hacer ver cómo esto podía ser posible, ¿no? Y también algo muy sencillito como un trabajo muy
casi intencionadamente naif para que fuera muy perceptible por los que visitaban desde pequeñas transformaciones, ¿no? Bueno, sorprendentemente voy. Ya termino, ¿eh? Quería, con esta imagen, creo que no sé si habéis dado cuenta que todos los proyectos que os he enseñado solamente hay uno construido, ¿no? Que es el proyecto de la piscina. No sé, siempre que me llaman para un foro de la escuela y más para el máster, ¿no? Cuando estáis empezando, cuando estáis también intentando ver qué queréis hacer, ¿no? Que es como esa idea del optimismo, ¿no? Que yo creo que nosotros en el estudio, bueno, yo pensaba que nos cansaríamos y parece que no, ¿sabes? Como que sigue intentando, sigue disfrutando, aunque os parezca a lo mejor un tópico, pero es verdad. Mi consuelo es porque yo en algún momento dado sí que te planteas, bueno, ¿y todo esto para qué, no? ¿Todo esto para qué? Porque no se va a construir, que desgaste, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad también la que tenemos, porque estamos muy acostumbrados en esta sociedad al corto plazo, ¿no? Es decir, a que las cosas se produzcan en un momento. Creo que nuestro papel, afortunadamente gracias a la universidad, si nos permite hacer a vosotros seguir avanzando, ¿no? En estas cosas y que finalmente a lo mejor seáis vosotros las que terminéis construyéndolas, creo que es muy importante, ¿no? Que se siga insistiendo, ¿no? Es decir, no entender un fracaso el que no hayamos construido, porque hemos construido a lo mejor, quiero pensar que un poquito más de conocimiento, ¿no? O de experiencia con la que vosotros podáis seguir trabajando. Entonces, la hoja nunca está en blanco, ¿no? También quería decir, es como que habéis visto que siempre hay una mirada, ¿no? En la que a lo mejor rescata no lo que está en el centro, sino lo que está en el margen, ¿no? Y es lo que a lo mejor en un momento dado es esa infraestructura de la que venimos hablando, que parece invisible, pero es la que soporta, ¿no? a la otra condición más que está focalizada en el proyecto, ¿no? Como por ejemplo, cuando hemos hablado del caso de Baza, ¿no? Para hacerlo así un poco más tangible, a lo mejor no era la evidencia en aquel momento para la municipalidad, el palacio. Tú le haces ver que todo lo que está alrededor forma parte de ese sistema. El proyecto a lo mejor no termina estando ahí, terminan encargándote la rehabilitación del palacio, pero tú ya has hecho ver que todo aquello forma parte de toda esa condición del habitar, que es mucho más, que explota mucho más allá de las cuatro paredes de una arquitectura, ¿no? Y bueno, eso forma parte de un proyecto muy pequeñito que he hecho yo sola esta Navidad, porque me apetecía contar esto, ¿no? Y que era simplemente la transformación de una plaza pública en un pueblo perdido de Extremadura, y en la que nuevamente volvía a tratarse de vaciar tierra, llenar de árboles y hacer que aquella plaza que pedían que fuera renaturalizada, poner un poquito de orden, ¿no? Y con esto termino y muchísimas gracias nuevamente, Mercy, nuevamente por la invitación. Me sentar un poquito. No sé si alguno de vuestros proyectos también habéis hablado del tema de accesibilidad, porque algo que plantea el retorno a la naturaleza en algunos pavimentos, dificultades de accesibilidad para alguna persona, no sé si esto también lo tenéis. Entiendo que sí, pero que como no has hablado. Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque es verdad que a lo mejor he intentado hacer como la charla en un plano primero como más de ideas, ¿no? De abordar estrategias de proyecto, y es verdad que al final, claro, todo esto hay que construirlo, ¿no? Si llega a un abordaje ya no tan estratégico, y sí, siempre está presente. Bueno, por ejemplo, en Motril al final hemos terminado desarrollando una pequeña reconversión de un espacio que el puerto ha seguido, ¿no? a la ciudad, y por ejemplo trabajamos con pavimentos también terrizos que estén compactados para que tengan facilidad de acceso. Claro, algo que no he contado, es muy importante lo que tú dices de la accesibilidad, y también, a lo mejor no bombardeo mucho con esto porque yo creo que también estáis ya a lo mejor un poco saturados de oírnos hablar de que el suelo tiene que volver a transpirar, ¿no? De que tenemos que volver a dejar que el agua siga su curso, ¿no? Impermeabilizar tanto. Entonces, tiene que haber como esa, nuevamente hablamos de equilibrio, ¿no? Entre dejar que la tierra permee, es decir, que no quiero que vayamos a volver a las películas del oeste, ¿no? De que todo el mundo acababa embarrado, ¿no? Atravesando esas calles,
pero sí que esa doble condición, ¿no? Como de dejar que el suelo permee y a la vez que sea accesible, ¿no? Para todo el mundo. Pero sí, no, además el tema de la accesibilidad no me ajeno personalmente, y entonces siempre está también muy presente, ¿no? Creo que es muy importante. Bueno, no sé, muchas veces hay cosas como de poca aplicabilidad práctica en el momento en el que se escuchan, ¿no? Y este amigo Rafa Reynoso, con el que he hecho el proyecto de Málaga, lo llama, no sé si es de él o él me dijo que era de otro amigo, pero lo llama bombas de tiempo, ¿no? Entonces él dice que de pronto tienes algo ahí que no sabes muy bien, de pronto explota, ¿no? Que lo escuchaste en algún lugar y que de pronto te llega y explota, ¿no? Creo que espero que a lo mejor os sirva en ese sentido. No, muchas gracias por tu presentación. Una pregunta un poco más instrumental. Este hecho de mirar siempre lo construido y la naturaleza, como intentar ponerlos en un mismo plano, les ha hecho esforzarse en buscar diferentes formas de representación. O sea, incluso en las escuelas españolas se ve mucha, o sea, una forma de representación de la naturaleza que también que viene de la arquitectura y que genera ciertas convenciones. Y que al final todos las adoptamos, ¿no? Como, y las vamos como trasladando. Bueno, yo me preguntaba, porque creo que hay una búsqueda de un lenguaje muy personal en ese sentido, o sea, de que cómo mostrar, cómo dibujar, cómo comunicar. Quería un poco, si me podías explicar un poco cuál es el proceso que han hecho como para buscar esa, bueno, o si les interesa buscar esa voz propia y cuál es como el grano que creen en el que estos dos mundos se comunican mejor, ¿no? Sí. No sé si al principio fue muy voluntario, pero sí que, claro, en esa búsqueda de querer relacionarte tienes que buscar la mejor manera de expresarlo, ¿no? Y al final es complicado también cuando haces, por ejemplo, incluso cuando trabajas con 3D, ¿no? Por ejemplo, porque el llegar a expresar todo lo que es la atmósfera, ¿no? Vegetal, eso cuesta mucho. Si nos manteníamos en un plano de collage, que a nosotros nos gusta mucho trabajar, a veces demasiado con la abstracción, ¿no? Porque también requiere, son procesos en los que para nosotros también son procesos de trabajo, ¿no? Como de ordenar tus ideas, ¿no? Cuando estás haciendo el collage, de alguna forma estás como poniendo la cabeza a funcionar, ¿no? Es como, te permite como seguir tirando, ¿no? En el momento en el que estás buscando la mejor imagen para recortar y colocar, ¿no? Hay algo como de que vas cuajando una idea, ¿no? Pero claro, a veces es complicado porque el collage me requiere, no es tampoco tan inmediato, ¿no? Para el receptor, o sea, requiere como de un estudio también muy, ¿no? Porque hay como muchos guiños, ¿no? Que si estás atento y lo conoces, pues lo sabes identificar. Y si no, lo que sí que nos vale es que te quedas como con esa especie de atmósfera propia, ¿no? Como de algo que tú ves que está compuesto como con una sensibilidad distinta, ¿no? Y en lo que sí a lo mejor te puedo decir que hemos evolucionado más, por lo menos en más lo personal, ¿no? En los dibujos que particularmente he hecho yo, creo que cada vez te empeñan más como en mostrar esa especie de delicadeza de mirada, ¿no? No de delicadeza porque yo me suponga así, sino en el interés, ¿no? En que los demás desciendan. Y, por ejemplo, en los dibujos del jardín botánico para lo de la Bienal, yo pensaba que no se iban a dar cuenta, pero se dieron cuenta, ¿no? Que en la sección que aparece la planta aparece dibujado el suelo, la raíz de la planta y hasta si me apura de mirar un gusano que andaba por allí, ¿no? ¿Sabes? Como esa condición de mirar un poco más de lo que está pasando aquí, incluso esas comparativas de la hoja o de una libélula dibujada también a escala, ¿no? Y que además forma parte, no es ocasional, es como que le estás transmitiendo, está la planta, pero también hay otras cosas, ¿no? Que a lo mejor nosotros lo hacemos de una manera todavía muy incipiente, todavía muy torpe, porque es verdad que hay que aprender mucho de todo eso, pero que quieren manifestarlo. Y al final fue muy curioso porque el propio jurado, tuvimos que presentar el proyecto, una exposición a puerta cerrada, ¿no? con el jurado, y a mí me sorprendió un guiño que hizo uno de los miembros del jurado, ¿no? Como que hizo un guiño a la libélula, ¿no? Cuando yo decía, bueno, seguro que ni se ha dado cuenta, ¿no? Que hay algo dibujado, ¿no? Entonces, al final,
yo creo que es esa búsqueda, ¿no? Como más personal. No hay es verdad que tampoco ha habido como una proposición de decir, venga, vamos a hacerlo así, pero sí que siempre, o por ejemplo, a lo mejor algo también anecdótico, cuando estábamos haciendo la maqueta del proyecto de Esparto, ¿no? El del alojamiento rural, cómo expresábamos la cantidad de árboles, ¿no? Que no es la ramita abstracta, ¿no? De la maqueta de arquitectura, ¿no? Sino que tienen que contar que eso forma parte también del proyecto, tanto como los alojamientos, ¿no? Y entonces fue como toda una labor con otra compañera recién titulada, que había salido una nuestra y una lección. Bueno, ese concurso además que fue como una especie de encierro, que nos lo llevamos a casa y fue como una especie de taller allí intensivo. Y era cómo encontrar la manera de prácticamente artesanal, ¿no? De cómo ensamblar las ramillas que encontrábamos, cómo colorear algunas de ellas, ¿no? Para hacer ver que eran como una diversidad que era la que nos interesaba. Entonces, bueno, es así, como también prueba y error. No sé si te contesté. A través de estas máquinas, ¿no? Que a través de con el desarrollo de su entorno, el hecho de construir es lo que te hace incluso repensar, darte cuenta, ¿no? De cosas que no estaban allí, y el hecho de colocar una capa encima de otra, ¿no? Pues tienes como esta tranquilidad, este rato, ¿no? Para poder reflexionar, ¿no? Y llegar a una solución. Y bueno, yo creo que ha sido como muy inspirador pues, lo que hemos visto hoy, de vuestra forma de trabajar, de vuestra forma de entender ¿no? Hacer proyectos a través de la investigación y después de cómo hacer este esfuerzo de explicar, ¿no? A través de estos, hoy hablábamos de las palabras clave, ¿no? Que pueden explicar el proyecto, ¿no? De quedarte con lo esencial, ¿no? Y intentarlo transmitir. Al final, también educamos, ¿no? A la gente que nos encarga los proyectos. Educamos de una forma de ver, a través también de nuestras herramientas, ¿no? El dibujo, las maquetas. Sí, es muy importante esa comunicación. Bueno, también he de deciros que como en todo, insisto, busquéis también el equilibrio, porque yo creo que a veces nosotros nos hemos sobrepasado, ¿no? Como que ya caes como una cosa así un poco de, bueno, venga, sí, me lo estoy pasando bien, pero no, como esa cosa que a mí a veces te dice, oye, para ya de bordar, ¿no? Que tiene como esa cosa de que, bueno, ya si ya está contado, es necesario esto. Bueno, no sé dónde está el límite. Quizás en esa cosa que os decía, que es verdad que si sabéis decir hasta dónde está el ocio y el negocio, ¿no? También es interesante y también es inteligente, ¿eh? Que yo creo que está muy bien. Porque tanto pecamos muchas veces por defecto como por exceso, ¿no? Y también en el momento en el que tienes que saber medir los tiempos que dedicas y demás, pero sí que muchas veces sucede cuando a lo mejor estás en un momento de esa búsqueda, ¿no? De decir, bueno, pues con esto también voy a intentar experimentar, ¿no? O ver cómo puedo hacer. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Ha sido un placer y bueno, les he contado que después de estar en la taller Vale, genial. te podrán enseñar sus trabajos como presentador. Muy bien, me encantará acompañar. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, gracias.